Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Continuando con esta serie de mensajes que hemos estado celebrando estas últimas 2 semanas, 2 domingos consecutivos, vamos a aprovechar hoy miércoles para continuar y dar un poquito de finalidad o finiquito a esta serie de mensajes sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia. La pregunta sería: ¿cree usted que la iglesia de Jesucristo pasará por la gran tribulación? Habría que hacerse esa pregunta. Y esos son de los puntos que hemos estado aclarando en estos 2 domingos y que hoy miércoles vamos a tratar de finalizar. Continuando y leyendo la escritura bíblica, buscamos en la carta a los tesalonicenses en su capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, que son viva y eficaz y son más cortantes que toda espada de doble filo. Por eso te pido, Señor, que tú reveles tu palabra y que tus hijos que están conectados en este momento puedan recibir de tu revelación, y que tu Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, les pueda dar el entendimiento, el discernimiento, Padre, de la revelación de tu palabra, y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Como ustedes ya han estado dándole seguimiento a esta serie de mensajes, hemos puesto como contexto bíblico la profecía que se encuentra en el libro de Daniel, en su capítulo 9, versos 24 al 27, que establece las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad. Y como hemos estado explicando, para poder entender el contexto del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, porque hay que separar los contextos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de dispensaciones. Hemos estado hablando de lo que son las dispensaciones, y para entender esta profecía hay que entender las dispensaciones, hay que entender por los momentos en los que Dios se ha manifestado a la humanidad, a Israel y a la humanidad en toda su extensión. Entonces, ya tenemos en conocimiento que desde la salida de la orden, cuando Nehemías, hasta el nacimiento de Jesucristo, ya se han cumplido 69 semanas, en este caso de años. Esto significa que si hacemos el cálculo, recordándole a los que están conectados ahora, que no estuvieron escuchando los mensajes anteriores, esto representa un total de años de 483 años. Esto indica que transcurrieron desde el momento que se dio la orden de reedificar a Jerusalén hasta el momento del nacimiento de Jesucristo, ya han transcurrido 483 años. Pero ¿qué aconteció? Que luego de pasadas las 69 semanas y que Cristo entregara su vida, porque dice la profecía de Daniel que ese príncipe entregaría su vida, pero no por sí, es decir, él no es que le van a tomar la vida, no es que le tomaron la vida, es que Él entregó su vida. Y es una gran realidad. Jesús vino y entregó su vida por nosotros para salvación de toda la humanidad, para entregar un único sacrificio de una vez, desde ahora y para siempre. Por eso Jesucristo, aleluya, dio su vida, y desde el momento que Él expiró, es decir, que Él entregó su espíritu, amén, y dio su vida por nosotros, en ese momento se detuvo el reloj profético para Israel. Desde ese momento ya el reloj profético para Israel se detuvo. Es decir, está esperando fiel cumplimiento las promesas dadas a Israel. Pero por no haber aceptado al Mesías, entonces el reloj profético se detuvo.
Y va a empezar ese reloj profético, pero en el momento en que se manifieste el anticristo. En el mismo momento que se manifieste el anticristo es que se va a empezar o se va a activar lo que es el reloj profético para Israel. Y todo lo que está determinado para Israel va a suceder, va a acontecer. Pero antes de que todo esto suceda o acontezca, tiene que suceder lo que tanto anhelamos nosotros los cristianos, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. ¿Y por qué hablamos de que antes de que se manifieste el anticristo tiene que irse la iglesia? Porque todo lo que está determinado para Israel deberá cumplirse. Recordando a los hermanos que se están conectando y que no pudieron estar en el contexto de lo que estuvimos expresando en los últimos 2 mensajes los domingos pasados, hay varias escuelas que entienden que hablan sobre la participación o no de la iglesia de Cristo en la tribulación. Y de eso, esas escuelas establecen unos que dicen que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, y establece que antes de que venga la tribulación de las semanas 70, que serían de años, 7 años, la iglesia debe ser arrebatada. Y esos son los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de que se manifieste el anticristo. Otros creen que la iglesia va a ser arrebatada junto con Israel a la mitad de la semana. Y otros creen que va a ser arrebatada luego de la semana 7, de la semana 70, es decir, luego que se cumple el 7º año de culminación del gobierno del anticristo. Y cada escuela tiene sus tesis, tiene sus explicaciones, pero la que más se acerca a la realidad de los hechos futuros es la que Cristo, antes de que se desate o se manifieste el anticristo, va a tener que arrebatar a su iglesia, porque tienen que darse previamente las bodas del Cordero, la que establece el libro de Apocalipsis y muchas de las parábolas que el mismo Jesús manifestó, tal como la que expresa en Mateo capítulo 25 cuando habla de las 10 vírgenes prudentes, en este caso de las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces, en el contexto de lo que es el arrebatamiento, ya pudimos explicar que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, no está contenida en la Escritura, pero sí la palabra arrebatamiento o la acción de arrebatar que establece Pablo en el verso 17 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Por eso, cuando hablamos en el original griego, la palabra arrebatar significa en griego harpazo. Harpazo significa tomar de repente, arrebatar o tomar. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua traduce esta palabra como sinónima de rapto. Arrebatar es raptar, porque es tomar de repente. Amén. Entonces, por eso nosotros mantenemos la tesis de que antes de que se manifieste el anticristo, tiene necesariamente que la iglesia ser raptada. Hay escuelas, digamos, interpretaciones bíblicas que asumen la segunda carta de Tesalonicenses, en su capítulo 2, cuando dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esto porque luego que Pablo manda la primera epístola, la primera carta, se sucedieron hechos de controversias y de malas interpretaciones, y ya los hermanos de Tesalónica estaban entendiendo que cuando Pablo se refería a la venida del Señor Jesús, estaba haciendo una separación. En este caso no estaba haciendo una separación de lo que es el arrebatamiento y de lo que es necesariamente la venida de Jesucristo. Mire, hay una cosa que está claramente establecida, hermanos, amados hermanos. Algo está claramente establecido, y es que primero, para que Cristo se manifieste tal como lo establece la Escritura y las profecías bíblicas, cuando dice que todo ojo le verá y que Él aparecerá, amén, y será visible para todos, cuando Él venga con gran poder y gran gloria, será necesaria una manifestación estruendosa. Miren, para que se manifieste primero Jesucristo en los cielos, tiene primero que venir el anticristo. Y esto lo explica Pablo en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, porque él dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, miren que gramaticalmente hay una separación. Cuando se usa la palabra, la letra I, está separando acontecimientos. Gramaticalmente está haciendo una separación. Dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es decir, algo tiene que suceder antes. Tiene que suceder antes. Pero para que esto suceda, tiene que haberse ido la iglesia. Es una gran realidad. En el mismo contexto del capítulo 2, establece que para que se pueda manifestar el anticristo, primero, amén, para que antes venga Jesucristo, primero tiene que venir la apostasía y luego se debe manifestar el hombre de pecado, en este caso el anticristo, para que venga Cristo así en las nubes, donde todo ojo le verá. Para que esto suceda, tiene que primero manifestarse la apostasía. Y la apostasía no es ningún mensaje oculto, es bastante claro que ya estamos en tiempos de apostasía. Es decir, está claro que hay tiempos de apostasía. Y para la iglesia de Jesucristo deberá suceder buena y grande tribulación de prueba de la iglesia de la fe, pero no la gran tribulación. La gran tribulación no está destinada para la iglesia de Cristo, está destinada para Israel por no haber obedecido, por no haber aceptado al Mesías príncipe. Y eso es una gran realidad. Como Israel no aceptó al Mesías príncipe, tiene que pasar una gran tribulación, tiene que vivir persecuciones. Cuando Israel abra los ojos, aleluya, cuando Israel abra sus ojos, aleluya, ya va a ser en este caso demasiado tarde. Va a tener que vivir el fuego de prueba que va a venir sobre esta tierra cuando el príncipe, en este caso el anticristo, se manifieste y saque su verdad a la mitad de la semana. Porque ¿qué dice la escritura en el libro de Daniel? Dice claramente la escritura en el libro de Daniel, dice que y por otra semana, que se está refiriendo a la última semana, la semana 70, en el verso 27 del capítulo 9, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Usted sabe qué significa esto? Primero, que para que el anticristo haga cesar el sacrificio y la ofrenda tienen que reactivarse. Porque después que Cristo dio el único sacrificio, que fue su vida, que se ofreció como Cordero Santo en la cruz del Calvario, después que Él ascendió a los cielos, nació o entró lo que es la dispensación de la gracia. Y con la entrada de la dispensación de la gracia se fue descontinuando lo que fue el sacrificio en este caso. Pero realmente el sacrificio cesó, digamos, en términos reales, cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 al mando del general Tito Vespasiano. Es decir, cuando Tito Vespasiano, ese general romano, entró a Jerusalén y la dejó desolada, desbarató el templo. Desde ese momento que se desbarató el templo, que se puso en ruinas, que nada más quedó una pared, la que hoy conocemos como el muro de los lamentos en Israel. Esa fue la única pared, el único muro que quedó. Creo que fue el muro occidental que quedó vivo del templo de Jerusalén. Ese es lo único, eso es lo único que queda vivo ahora, es decir, de pie. Y ese es lo que hoy conocemos como el muro de los lamentos. Después que se desbarató el templo de Israel, el templo de Jerusalén, cesó el sacrificio. Ya no se estaba haciendo el sacrificio, porque Israel siempre realiza su sacrificio en su templo. Entonces, históricamente, ya en lo que es el siglo XX, digamos, y siglo XXI, Israel ha tenido planes de reconstruir el templo. Es decir, cuando se dé la reconstrucción del templo, entonces se va a reactivar el sacrificio. Es decir, de la única manera que puede haber reactivación de sacrificio es si tienen el templo, y el templo se va a reconstruir. Ahora bien, iglesia, abran los ojos. Cuando ustedes escuchen que el templo de Israel se reconstruyó, es porque a nosotros nos queda poco tiempo en esta tierra. Es porque fácilmente estamos entrando en un proceso de despegue. Es un momento donde vamos a ser arrebatados. Fácilmente, cuando ustedes escuchen que el templo de Israel está reconstruido,
donde ahora es difícil que eso suceda porque hay grandes conflictos entre Palestina e Israel, y para reconstruir ese templo en el monte Moriah, que ahora mismo está siendo ocupado una parte por los palestinos, eso va a haber mucha sangre, mucho derramamiento de sangre, o mucho acuerdo o un pacto que deberá firmarse para que este templo sea reconstruido. Ahora bien, hermano, abra bien los oídos, abra bien el sentido espiritual, el discernimiento. Cuando ustedes escuchen que se está reconstruyendo el templo y que ese templo se inauguró, diga que nos queda ya poquísimo tiempo. En cualquier momento la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada de esta tierra y nosotros nos vamos a ir a la boda del Cordero, donde el Señor nos va a recibir en el aire, tal como establece Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, versos 16 y 17. Nosotros nos vamos a encontrar con el Maestro, nosotros seremos arrebatados, pero antes de que esto acontezca tienen que venir pruebas, tienen que venir tribulaciones, tienen que venir grandes apostasía, tienen que haber muchos grandes ministros torciendo la palabra, enseñando cosas contrarias. Y este es el tiempo donde nosotros debemos abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y entender que nos queda poco tiempo en esta tierra. Es tiempo de apercibirnos, es tiempo de levantarnos, es tiempo de entender que Cristo viene, y viene por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, sin arrugas, aleluya, que tiene su vestidura blanca, que la ha lavado en la sangre del Cordero divino y santo de Jesucristo. Ahí donde tú estás, tú levanta tu mano y adora al Señor, dale gracias porque te tiene de pie. Ahí donde tú estás, dile: Señor, levántame de esta situación, porque yo me quiero ir contigo cuando suene la trompeta. Así que prepárate, hermano mío, prepara tu corazón. Mire, no coja esos cuentos de que no, que vamos a pasar por la gran tribulación. Olvídese de eso. Mire, la iglesia de Jesucristo ya no tiene en este caso nada que ver con esa profecía para Israel. Eso a Israel que le toca. ¿Por qué? Por no haber aceptado el Mesías prometido para ellos. Entonces ellos tienen que pasar por esa tribulación, esa grande tribulación. Entonces es necesario que nosotros nos apercibamos, que nos metamos con Dios, que hagamos su voluntad, porque en cualquier momento la iglesia de Cristo se va. En cualquier momento vamos a ser, aleluya, arrebatados de esta tierra. Miren, la verdad es que cada vez que el Señor ha querido tomar decisiones sobre la humanidad, Él ha quitado a sus hijos, porque Él no nos va a permitir padecer con el impío, no nos va a permitir. Mire, de verdad, Dios no permitirá que la iglesia de Jesucristo pase por la ira que viene para esta tierra. Él no lo va a permitir. Entonces, miren lo que dice Romanos capítulo 8, versos 5, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿En la sangre de quién? En la sangre de Jesucristo. Nosotros debemos estar justificados en su sangre. Y dice: por Él seremos salvos de la ira. Es que de la única manera que nosotros vamos a ser salvos es si estamos justificados con la sangre de Jesucristo. Dice Primera de Tesalonicenses 1:10, dice: y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, nosotros no vamos a estar en esa ira. Aquí lo dice claramente. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Dice: porque Dios no nos ha puesto para ira. Realmente nosotros no estamos puestos para ira. Dice: sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es que es necesario que nos saquen, en este caso de la ira, nos libren, aleluya, de esos acontecimientos que van a venir. ¿Para quién? Para Israel y aquellos que se quedaron en el arrebatamiento, que no estuvieron preparados para recibir el mensaje poderoso de Jesucristo y el sacrificio de Jesús. Aleluya. Dice el verso 10: quien murió por nosotros. ¿Quién murió? Jesucristo. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es que la verdad es esa. Jesús dijo: yo voy a prepararme. Si así no fuere, por ejemplo, en el cielo muchas moradas hay.
Si así no fuere, yo le hubiese dicho, voy a ir a preparar morada. Entendiéndolo claramente. No es que él dijo, yo voy a preparar morada. No, ya la morada existen. Entonces lo que le dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho que no hay. Entonces mucha gente entiende que Jesús se fue pero a preparar casa. Mentira. Jesús no fue a preparar morada para nosotros. Jesús fue, ustedes saben, a sentarse a la diestra del Padre para interceder por ti, para interceder por mí, entendiendo y dándonos a entender, aleluya, que Él está ahí, pero es para defendernos a nosotros delante del Padre. ¿Defendernos de quién? Del acusador, del diablo, que quiere estar acusando a nuestros hermanos, que quiere estar acusándonos a nosotros, aleluya, delante del Padre. Pero tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, que estará siempre atento a nuestra defensa. Gloria al nombre del Señor. Bendito el Señor. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Usted sabe que realmente para que se manifieste el anticristo tiene que haber un acontecimiento muy grande, global. Y lo que muchos predicadores, eruditos e historiadores han dicho por todos estos años, es decir, lo manifiestan de esa manera, es que para que exista o venga la manifestación del anticristo, tiene que haber ocurrido un hecho global trascendente. Y el hecho global más trascendente que puede ocurrir, que puede unir a las naciones, es que venga el arrebatamiento de la iglesia. Porque si viene el arrebatamiento de la iglesia, va a haber mucha confusión, muchos accidentes, muchos problemas. Imagínense, desaparecieron millones de personas. Y muchos, los que iban vehículos accidentados, los que estaban construyendo, desaparecieron. Entonces tiene que haber un caos global. Y cuando ese caos global se manifieste, quien esté instrumentando o preparando el camino del anticristo va a sacar a la luz a este inicuo, y este inicuo va a prometer la reorganización global, o lo que muchos políticos le llaman el nuevo orden mundial. Y cuando este nuevo orden mundial se manifieste, es porque va a tener la dirección de un líder mundial. Y para que este líder mundial se manifieste, tiene que haber ocurrido un hecho histórico trascendente, que sea de reorganización de las naciones. Es una realidad. Entonces tenemos que estar claros, hermano. Él no se va a manifestar así por así mientras los países estén organizados y estén bien. Tiene que haber ocurrido un hecho grande, un hecho trascendental. ¿Cuál va a ser? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando se vaya a la iglesia, que venga este caos global, entonces va a aparecer alguien que lo va a organizar y va a traer paz y seguridad. Pero dice la Escritura, según las interpretaciones bíblicas, que dice que son 7 años que va a durar el gobierno del anticristo, la última semana de las 70 de Daniel. 7 años. Y al cabo de la mitad de la semana, entonces se va a manifestar el inicuo. Es decir, en lo que es en realidad un hijo de Satanás, un hijo del diablo, porque es lo que va a hacer. A la mitad de la semana va a prohibir, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Y ahí es que él se va a sentar como Dios, como dice la Escritura, como si fuera Dios en el templo de Jerusalén. Y ahí es que viene entonces la gran tribulación. Pero ya nosotros no vamos a estar en ese camino, iglesia. Así que, hermanos, miren, esto es tiempo de reorganizar, no es tiempo de preparar, no es tiempo de buscar la presencia de Dios. Porque miren, en cualquier momento, vamos a ser arrebatados. Vamos a ser llevados a las bodas del Cordero. Aleluya. El padrino de la boda, que es el Espíritu Santo, nos va a llevar al encuentro con Jesús, a las bodas del Cordero. Pero aquí hay un misterio también que quiero revelarles antes de concluir. Hay una enseñanza, hay una cultura, existe una cultura en Oriente que cuando se elabora un testamento, se buscan 7 testigos. 7 testigos. Y los testigos deben sellar como se sellaban las comunicaciones y las misivas, las cartas en ese tiempo, con su anillo. Así era que se hacía un testamento. Y cuando
se va a abrir el testamento porque ya la persona que firmó el testamento, que elaboró ese testamento, ya no está en la tierra. Cuando se vayan a desatar los sellos de ese testamento, tienen que estar los testigos. Y uno de los testigos, mirándolo desde el punto de vista bíblico, de los testigos que deben estar cuando se empiecen a desatar los sellos, es la iglesia de Jesucristo. Es decir, no puede ser que el Cordero vaya a desatar los sellos del testamento, tal como lo dice el libro de Apocalipsis cuando están hablando de desatar los sellos. No se pueden desatar los sellos si uno de los testigos no está, que es la iglesia. La iglesia debe estar, aleluya, en el momento donde se desaten los sellos. Debe estar ahí. Entonces, por eso es que eso le da todavía más fuerza a que la iglesia va a ser quitada, va a ser raptada de esta tierra, porque es parte de los testigos que van a estar cuando se empiecen a desatar los sellos de la ira que viene sobre esta tierra. Así que, hermanos, vamos a pensar, vamos a meditar en esta noche, hoy miércoles, dándole gracias a Dios porque nos tiene de pie, pero también vamos a motivar a aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo para que entiendan que solamente en Jesús hay salvación, que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente Él puede revelarnos sus misterios. Solamente Él puede darnos a entender, aleluya, sobre los acontecimientos futuros que vienen sobre esta tierra. Y nosotros debemos estar claros y convencidos de eso. Así que, hermano, Dios te bendiga en esta noche, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Sigue adelante, sigue buscando su presencia, sigue haciendo su voluntad, que más tarde nosotros vamos a unirnos con el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. En este momento yo quisiera que hagamos una oración. Que tú repitas conmigo si todavía no te has reconciliado, si todavía no has venido a los pies de Jesucristo, que tú repitas conmigo esta oración sencilla. Mira, de verdad, Cristo viene por su iglesia y Cristo también viene a darle juicio a esta tierra. Por eso te digo, busca del Señor. Si en este momento tú quieres aceptar al Señor, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo mi condición de pecador, de pecadora. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que no lo borres más y que me ayudes a seguirte, a buscarte de todo corazón. Llena mi vida de tu Espíritu Santo. Lléname, ayúdame a seguirte, ayúdame a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame decirte que al haber hecho esta oración sencilla, desde este momento ya tú estás formando parte del reino de Dios. Y no hay fiesta más grande que en los cielos que cuando un pecador se vuelve de su pecado hacia el Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal, a nuestro canal. Dale a la campanita para que recibas las notificaciones cuando se suba contenido. Y comparte con otros este video, comparte con otros este mensaje. Porque Cristo viene pronto. Y su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Que Dios te bendiga. Amén y amén.